¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, disculpen, jóvenes, el retraso, sino que estoy teniendo un poco de intermitencias en la red el día de hoy. Entonces parece que no está funcionando de la mejor manera. No sé qué tal me escuchan. Ya. Bien, entonces vamos a empezar directamente con la clase del día de hoy. Hola, dime, Daniel. Ya. Ujú. Ya. Así es. Ujú. Ujú. Ya. Ya. A ver, tal vez alguien más me puede mencionar algo con respecto a ese tema. Sí, ingeniero, yo le voy a comentar. Lo que pasa que también, como dice mi compañero, hemos hablado entre todos y la verdad sí se nos dificulta bastante el programa, ya que el tiempo que hemos tenido de clases y básicamente nosotros las bases no hemos tenido todas así lo suficiente para desarrollar el mejor aprendizaje y por eso nosotros lo que queremos es de que si tal vez nos podría dar un trabajo reemplazando la prueba y así tener mayor posibilidad de salir bien. Y eso es lo que hemos hablado con todos los compañeros, si es que nos podría ayudar usted. Ya, verán, me parece bastante bien el tema que han conversado. En realidad es un tema importante sobre todo. Y como ustedes mismos se habrán podido dar cuenta, lo han notado, Labio es un mundo bien amplio, por decirlo así, es un mundo bastante grande, donde hay algunas aplicaciones que tranquilamente nosotros las podríamos desarrollar de forma intuitiva, pero la gran mayoría de aplicaciones requieren una buena base, en primer lugar, de programación, un buen conocimiento en el aspecto de programación y posterior a eso, sí, las diferentes aplicaciones que se podrían llevar a cabo con una u otra forma de programar en sí dentro de Labio. En pocas palabras, Labio es bien extenso, también depende de la forma en cómo lo interprete cada uno de ustedes al programa. Para algunos se les hará más sencillo, otros más difícil. En realidad, en esa parte tienen mucha razón. Entonces, me parece también interesante que deseen hacer un trabajo como tal, sustituyendo el examen. Pero yo tendría que prepararles el trabajo, ¿sí? El trabajo sería igual a una aplicación, pero yo vería la posibilidad de hacerlo mejor en grupos, ¿sí? Para que lo piensen mejor entre algunos, para que puedan desarrollar un trabajo bien hecho. No sé si les parece mejor hacerlo en grupos o quisieran hacerlo ustedes mejor de forma individual. Mi grupo es ingeniero porque anteriormente en la práctica que hicimos, así mismo
no tenemos un poco de conocimientos y nos tocó reunirnos entre algunos compañeros para entre algunos irnos dando ideas y ir haciendo y comentarle a usted. Claro, Ya. es mejor en grupos en general. Bien, les hago una consulta también. Tal vez algunos de ustedes tienen tarjetas de adquisición de datos o tal vez placas Arduino. ¿Quiénes tienen nomás? ¿Podrían tal vez levantar la mano quienes tienen estas tarjetas? En ciclos pasados no nos habían pedido, así que tal vez no No creo. tienen. Claro, digo, tal vez les pidieron alguna vez. No, hasta ahora no nos han pedido. Ya. Entonces no tienen ninguno de ustedes estas tarjetas. Bien, es simplemente para saber por dónde puede orientarse el proyecto. Bien. Entonces, en todo caso, déjenme plantearlo a mí hasta la siguiente semana, porque decir que ahorita tengo un proyecto planteado para que lo desarrollen no es así, ¿ya? Entonces, hasta el lunes de la siguiente semana, déjenme pensarlo bonito para ver qué proyecto se plantea y poderles enviar para que lo puedan desarrollar, ¿les parece? Sí, Bueno, ingeniero. Sí, está Sí, bien. genial. Se le Gracias. agradecería un montón. Ya, entonces, bueno, ya que vamos a tener el tema del proyecto, vamos a ir avanzando más bien otros temitas que son importantes en Labio y irlos analizando mientras ustedes desarrollan a la par el proyecto. No sé si les parece bien así o quisieran también tener esos días que tenemos clases disponibles para desarrollar el proyecto. No sé, ¿cómo lo ven ustedes mejor? Si pudiera darse la posibilidad de que esos días sirvieran así como para preguntarle a ustedes en cuanto al trabajo, estaría bien, para centrarnos netamente en eso. Tal vez algún error o algo que nos vaya a ir dando una tutoría. Ya. Bien, en ese aspecto, como hemos ido revisando con algunos de ustedes en diferentes circunstancias de los proyectos que hemos hecho durante el ciclo, yo no tendría ningún inconveniente en, por ejemplo, qué sé yo, me escriben un martes a las 12 de la noche, que por lo general a esas horas se trabaja mejor, y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Esta parte no nos sale, hagamos una reunión, listo, hacemos una reunión. Ya, claro, a veces puede que esté despierto, a veces esté durmiendo. Eso no se puede saber. Pero en todo caso, cada vez que ustedes me consulten, yo trataré de llenar sus dudas y también pues las horas clases podríamos destinarlas al desarrollo paulatino del proyecto para que ustedes avancen ciertas partes y también me puedan preguntar durante esas horas clases. Entonces, los últimos temas que nosotros teníamos pendientes como tal eran máquinas de estado y almacenamiento de información. Y lo que venía a ser ya adquisición de datos, que es una parte también interesante, pero eso lo haríamos con tarjetas Arduino y otro simulador que tendríamos dentro del Avio como tal. No sé si sería importante que ustedes deseen analizar estos temas o de una vez cortamos ya ahí el bimestre como tal y enfocamos más bien esos temas al proyecto. Es que, ingeniero Veral, es ser sincero. Como sabes, siempre son los últimos días y todos se acumulan, todos nos quieren tratar de montarnos todas las materias así de golpe o entregar todos los trabajos al último momento. Entonces estamos con esos asuntos, aparte de pruebas y todo eso. Entonces sí se nos complica bastante eso, como ya es la última semana, estar entregando, revisando, buscando. Entonces sería mejor dejar los temas lo que avancemos por ahora. Mm, Se nos toman pruebas los Ingeniero, domingos. también, ingeniero, Hasta también los otras, domingos. hablo en mi caso. Digamos, también hay unas personas, compañeros, que estamos cogiendo algunas materias de arrastre y más las materias de octavo, entonces se nos triplican los que son los deberes porque nos mandan de varias. Entonces también por eso, ingeniero. Ujú. Bueno, en todo caso, sí hemos tenido bastantes prácticas con ustedes, sí tenemos eh, bastante base de información, por decirlo así. Ya, entonces, verán, hagamos una cosa.
Veamos este último tema de máquinas de estado porque es importante para desarrollar ciertas cosas. Vamos a verlo muy superficialmente, ¿sí? Por encima, no a fondo como se lo tenía programado, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que son máquinas de estado, porque seguramente irán marcado dentro del proyecto, ¿ya? Sí, vamos a verlo de forma muy superficial. Voy a hacerlo muy específico, por decirlo así, para que el proyecto que vamos a trabajar sea mucho más sencillo de desarrollarlo, ¿ya? O si no, pues también podríamos ya quedar aquí, no ver máquinas de estado y hacer el proyecto hasta donde hemos avanzado. Esta vez sí lo voy a dejar a su consideración. Reconozco también su esfuerzo al tema de haber trabajado en forma virtual. Es complicado para nosotros mismos, ha sido complicado. Eh, la preparación de clases, la instrumentación, cómo ustedes han manejado los temas y encima de eso yo creo que también ustedes han tenido varias horas al día al frente de la computadora teniendo una y otra clase. Entonces, sé que también eso es complicado. Para nosotros mismos es complicado, no me imagino para ustedes. Entonces, lo voy a dejar a su disposición. ¿Desean que se dé esta última clase de máquinas de estados o ya vamos hasta la última clase que tuvimos, la clase anterior, que era ya sobre matrices y vectores, y quedamos hasta ahí y el proyecto se enmarca hasta ese punto? ¿Cómo desean? Sí, me interesa un poco saber más sobre la materia, porque a mí sí me gusta. Quiero avanzar la clase de hoy día, para conocerla, si quiero tener un poco de conocimiento. Claro, es que supuestamente yo consideraba también que íbamos a tener al menos con ustedes las 20 semanas, pero pues el tema del inicio de la universidad nos jugó un poco los horarios y nos complicó bastante. Esas 3 semanitas eran imprescindibles para avanzar temas importantísimos. Entonces, verán, veamos máquinas de estado, ¿ya? Porque es bien interesante, sobre todo, es bonito es el tema de máquinas de estado, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento de la materia. Y hasta ahí quedaríamos y ya la siguiente semana le dedicaríamos solo al proyecto, ¿listo? Ya, Ya, ingeniero, gracias. Ya. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, esta vez me voy a dedicar solo a la pizarrita para hacer las máquinas de estado. Ustedes saben que cuando trabajamos proyectos, todo tiene que seguir un determinado proceso, ¿no es cierto? Tomo información, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto hablemos de una caldera que tiene que tener una temperatura determinada. Perfecto. Entonces, para arrancar el proyecto, para arrancar el proceso, siempre debe haber un inicio. Sistema inicia, eso quiere decir que recién el proceso va a iniciar. Entonces, vamos a hacer por aquí unos pequeños grafiquitos. Este de aquí, vamos a llamarle este gráfico como start, o vamos a ponerle que esto es el inicio. Voy a seleccionar todo esto. Ya. Entonces, un proceso siempre tiene que tener un inicio. Y si estamos hablando ya de una caldera, de un proceso de que tiene que mantener una temperatura, debe de haber una medición de datos, ¿no es cierto? Una toma de datos. Entonces, vamos a ponerle aquí como que el siguiente proceso es medir. Listo. Entonces, el sistema empieza a tomar o a medir datos. Después de que el sistema ya está midiendo datos, debe ejecutar alguna acción, ¿no es cierto? En este caso, puede ejecutarse dos acciones si queremos mantener una temperatura. Una acción que es de calentar y otra acción que es de enfriar. Bien, entonces vamos a poner esas dos acciones. Vamos a ponerle como calentar. Vamos a llevárnoslo hasta aquí. Y vamos a poner la otra acción de enfriar. Listo, entonces vamos a llevar a cabo esos procesos. Y una vez que nosotros, bueno, pues ya digamos que
que deseamos terminar el sistema, pues habrá una finalización como tal, ¿sí? Va a haber un final. ¿Ya? Cuando ya todo el sistema ha ejecutado las acciones como tal, vamos a finalizar. Listo. Entonces, nosotros sabemos todos los procesos o todas las etapas que debe cumplir nuestro sistema. Ahora, ¿cómo ejecuta esas acciones? Es lo importante, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a empezar a decir, a ver, cuando yo inicio mi sistema, no va directamente ni a enfriar, ni a calentar, ni a finalizar. ¿Qué va a hacer mi sistema? Va a medir los datos. Voy a cambiar esto de... Listo. Entonces va a medir datos, ¿no es cierto? Bien, supongamos que las mediciones se mantienen estables. Entonces, cada vez que se ejecuta una medición, pues listo, el sistema retorna y toma una nueva medida. Mientras todo esté bien, nuestro sistema va a estarnos ejecutando esto, ¿no es cierto? Mediciones. Muy bien, supongamos que ahora mi sistema dice, espera, el sistema descendió demasiado en la temperatura. Descendió, entonces tenemos que calentar. Muy bien, una vez que procedamos a calentar, mi sistema no va ni a enfriar, ni a finalizar, ni a volver a inicio. Mi sistema va a volver a medir, ¿ya? Mi sistema va a volver a medir, perfecto. Ahora digo, se pasó la temperatura, ahora está demasiado caliente. Entonces vamos a enfriar. Una vez que se ha producido el proceso de enfriamiento, vamos a volver a medir. Y ahí vamos a estar hasta que nuestro sistema se estabilice. Nosotros también en medir podemos decir, pues ahora todo se encuentra de manera correcta, ha terminado mi proceso como tal y ahora procedo a finalizar mi sistema. Bien. Esto como tal es una máquina de estados. Yo estoy diciendo que se cumplan diferentes estados. Los estados pueden tener 3 posibles estados. Un estado de retroalimentación, que es lo que estamos haciendo en esta partecita de aquí, realimentando el estado de medir. Podemos llevar a un estado subsecuente, que vendría a ser en este caso calentar, enfriar o finalizar a partir de medir. Y también podemos llevar a un estado anterior, es decir, de calentar, vuelvo a medir, de enfriar, vuelvo a medir. Entonces, ustedes pueden observar aquí que todo esto conlleva a diferentes estados. Bien, entonces, ahora que yo ya sé que pueden existir diferentes estados en un determinado proceso, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el caso del labio como tal? En el caso del labio, yo voy a definir todos estos procesos. ¿Qué necesito en labio para definir una máquina de estados como tal? Primero, necesito a alguien que me almacene todos los procesos, ¿no es cierto? Todos los procesos por los cuales debe atravesar mi sistema. ¿Quiénes son esos procesos? Esos procesos, quien me los va a almacenar va a ser un enum, ¿ya? Vamos a ponerlo acá al ladito. Y va a ser un enum. ¿Por qué un enum? Un enum me permite enumerar valores, me permite declarar diferentes ítems y me permite declarar ítems de tipo string. Así que este enum va a ser de tipo string. Bien, ahora yo necesito a alguien que esté correcta, que me esté repitiendo el ciclo todo el tiempo, que me esté repitiendo el bucle todo el tiempo. ¿Quién puede hacerme eso? Eso me lo puede hacer un for, me lo puede hacer un while. Sin embargo, el for tiene una determinada cantidad de repeticiones de acuerdo a lo que yo le ponga, pues, en el valor inicial. En cambio, el while depende de condiciones. Perfecto. Entonces, el que me sirve aquí es un while. Recuerden, el while me sirve para repetir el bucle como tal. Listo. ¿Qué más me falta? Me falta alguien que me diga, tienes que irte a este caso de acá, a este de aquí, a este de acá, a este de acá, ¿no es cierto? Y dentro de programación, ¿cómo hacemos eso? Esa pequeña magia, por decirlo así, con un switch case. ¿Ya?
Recordemos, el switch case, dependiendo de una determinada condición, yo puedo llevar a uno u otro caso. Ah, perfecto. Entonces necesitamos un enum, un while y un switch case. Y si ahora yo quiero saber qué proceso fue el anterior que se ejecutó, porque ahora yo sé que de medir pasé a calentar, pero ¿cuál fue el proceso anterior que se ejecutó? ¿Cómo sé que fue medir? Ah, entonces necesito algo que me almacene el desplazamiento anterior. ¿Y quién me almacena el desplazamiento anterior? Pues el shift register. ¿Ya? Bien, y esas son las 4 estructuras que yo voy a necesitar dentro del Labio para poder llevar a cabo una máquina de estados. Recordemos, el enum me almacena los estados, el while me vuelve un bucle repetitivo, el switch case me selecciona a qué estado debo ir y el shift register me almacena el desplazamiento anterior o el estado anterior que se ejecutó. Perfecto. Entonces, vamos ahora a abrir Labio. Un momento. Bien. Y listo, tenemos aquí nuestras pantallas, ¿ya? De tanto el panel frontal como el panel de bloques, ¿no es cierto? El panel que nos va a servir de back. Bien, entonces yo voy a sacar, para conocer cada uno de los diferentes estados, voy a conocer algunos indicadores. Primero, voy a utilizar un indicador que me mencione en qué temperatura está actualmente, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura actual? Voy a seleccionar también 2 LEDs. Voy a poner este primer LED. Bien, voy a utilizar 2 LEDs. El uno que me diga, pues, calentar y el otro que me diga enfriar, ¿ya? Y por último, voy a utilizar un indicador de tipo string. Este indicador de tipo string va a servir para saber en qué estado se encuentra actualmente mi sistema, ¿sí? Para saber qué es lo que está sucediendo. Caso contrario, pues no podría saber exactamente en dónde está, si está midiendo datos, si está calentando, si está enfriando. Bueno, necesito saber qué se está ejecutando. Y por último, voy a ubicar un botón de stop, ¿sí? Para detener mi sistema en el caso de que yo quisiera detenerlo. Bien, y para inicializar todo mi sistema, voy a irme acá a los botones y voy a poner un botón de play. ¿Ya? Listo, esto podemos hacer nosotros muchos ejemplos. Podemos hacer ejemplos de llenado, ejemplos de vaciado, ejemplos de corrida o de expulsión de cajas. Bueno, hay muchos ejemplos muy interesantes que se podrían desarrollar. En este momento vamos nosotros a desarrollar con esto. Bien, voy a pasar todo esto para poder trabajar de mejor manera a una vista de tipo icono, ¿ya? Voy a cambiar los textos de estos de aquí para que no diga booleano y le voy a poner a este calentar.
Y para que se vea un poco llamativo, también cuando se encienda, voy a decirle que esté en rojo y cuando se apague, pues que esté a este de aquí. También, como es de enfriar, voy a pintarlo de azul cuando se encienda y voy a pintarlo de gris cuando se apague. Bien. En este momento, como están todos apagados, pues me salen en formato gris. Listo. Bien. ¿Qué es lo que necesitábamos entonces para empezar a desarrollar nuestra máquina de estados? Necesitamos, ya lo habíamos dicho anteriormente, en primer lugar, un enum. Vamos a seleccionar un enum de tipo constante. No vamos a escribir ahí nada, vamos a editar sus ítems. ¿Ya? Clic derecho y editar ítems. Bien, aquí voy a poner los diferentes estados. El primer estado era inicio. El siguiente estado es para medir los datos. Solo voy a ponerle medir. ¿Ya? Podría ponerle ahí medir datos, pero por ahora solo le voy a poner medir. Otro de los estados es calentar. Otro es enfriar. Y por último, el estado de finalizar. Bien. Ahora que ya tenemos todos los estados, si es que se nos crea un estado más, como en este caso, lo vamos a borrar. Y ponemos OK. ¿Listo? Ya tenemos nuestro enum listo con todos los estados almacenados. Ahora, lo siguiente que teníamos que ubicar era en nuestra estructura de tipo while. Y dentro de esta estructura de tipo while, una estructura del tipo case. ¿Ya? Esto voy a necesitar que sea un poco más grande. Así que voy a ampliarlo un poco. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una estructura casi lista para hacer nuestra máquina de estados. Bien, voy a ampliar también un poquito más esta. Ya, perfecto. Ahí estamos correcto. Ahora, ¿qué es lo último que nos faltaba? Pues lo último que nos faltaba es analizar cada uno de los desplazamientos anteriores o en qué estado anteriormente estuvo. Y para eso agregamos un registro de desplazamiento. Bien, ahora que ya tenemos la estructura general, voy a empezar a hacer las conexiones. El enum lo tenemos que conectar al registro de desplazamiento para saber el desplazamiento inicial y los desplazamientos posteriores que se van dando y también para darle un valor inicial a mis desplazamientos. Este desplazamiento va a pasar a ser parte del switch case para que se generen todos los estados. Todos los estados los vamos a generar agregando agregar caso para cada valor. ¿Ya? Vamos a verificar que estén todos los estados. Listo, estamos con todos los estados. Vamos a iniciar en inicio y listo. Ahora, recuerden que aquí tenemos un botón de stop y through. Así que ese lo vamos a poner conjuntamente con el stop button, ¿sí? De momento lo vamos a conectar así, ¿ya? Bien, ahora necesitamos que esto se ejecute cada tiempo determinado, así que voy a poner un wait para que me libere espacio en el sistema. Y le voy a crear aquí una constante que se ejecute cada 100 milisegundos. Perfecto, se ejecuta esto cada 100 milisegundos. Bien, ahora, ¿qué va a suceder? Que estamos en el estado inicial, ¿no es cierto? Y del estado inicial, de acuerdo a mi esquema anterior, vamos a revisar nuevamente el esquema. Estamos aquí en este estado inicial y quiero que cuando se presione play pase al estado de medir. Perfecto. Vamos a volver a nuestra pantalla anterior.
Perfecto, entonces yo quiero que de este inicio, cuando yo presione play, se pase al estado de medir. Entonces, selecciono el play button, aquí lo tengo. Muy bien, lo vamos a poner aquí dentro de esto. Y vamos a generar una medición, ¿ya? Recuerden esto, vamos a generar una medida, no hablemos de medición porque suena feo. Vamos a medir cada segundo, ¿sí? Cada segundo, aunque normalmente las medidas se hacen cada milisegundo, pero aquí para poder observar, vamos a hacer mediciones cada segundo, ¿ya? Entonces, una vez que yo presione el botón de play, me va a decir el sistema hacia qué estado deseo ir, ¿ya? Entonces, cuando presione el botón de play, vamos a analizar en qué acción mecánica está. Ya, aquí estamos generando simplemente un switch. Vamos a ponerle aquí un switch win preset. Aquí estamos un latch, perdón. Vamos a hacer un switch. Entonces, una vez que lo presione, se quedará en activo y empezará pues a hacer todo el análisis. Listo. ¿Qué voy a analizar? Si es que lo presiono, yo quiero que cambie de estado, ¿no es cierto? Entonces, voy a copiar el enum que creé al inicio y lo voy a ubicar a uno y a otro lado de mi sistema. ¿Ya? Bien, pongámoslo aquí en true y pongámoslo aquí en false. Bien, si lo presionamos, deseamos que vaya al estado de medir. Entonces, si es que esto se pone en true, se va hacia el estado de medir. Y mientras no lo presionemos, es decir, mientras permanezca en false, se va a quedar a true, o sea, false, debe ir al shift register, ¿ya? Para que el sistema sepa en el siguiente desplazamiento hacia dónde debe ir, hacia qué estado debe navegar el sistema. Por eso es importantísimo también ubicar los shift registers. Bien, perfecto, ya tenemos el primer cambio. Ahora vamos a pasar hacia el estado de medir. Listo. Estamos dentro del estado de medir y ahora lo que yo voy a hacer es generar valores aleatorios que estén en un determinado rango. Por ejemplo, yo digo que quiero conservar la temperatura entre 30 y 70 grados centígrados, ¿ya? Entonces voy a seleccionar el VI que creamos la vez pasada, el sub VI, el de tipo random, ¿ya? Lo vamos a ubicar aquí y voy a crear dos constantes. El valor superior va a estar en 100 y el valor inferior va a estar en 1, ¿ya? Va a generar valores aleatorios entre 1 y 100. Perfecto. Yo deseo conocer esos valores aleatorios porque vamos a tomar como en consideración que esos valores son los que se me están generando en la temperatura. Bien, entonces aquí voy a poner en vez de numeric indicator, voy a poner temperatura. Y le ponemos temperatura. Y este dato pues lo ponemos dentro de nuestro sistema y la respuesta que se genere a partir de este medio lo llevamos hacia temperatura. Bien, entonces aquí estamos generando un valor aleatorio y lo estamos mostrando en el icono, en el indicador de temperatura. Perfecto, pero sin embargo aquí todavía no estoy cambiando hacia ningún estado. ¿Cómo llevo hacia otro estado? Recordemos en nuestra tablita que teníamos que de medir, se debe ir a calentar, a enfriar o a el estado de finalizar, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner aquí diferentes valores de comparación. Vamos a poner 1, 2 y 3 valores. Uno por cada caso que deseo enviar. O bien a calentar, o bien a enfriar, o bien a finalizar. ¿Ya?
o podría ser a finalizar primero, luego a calentar, luego a enfriar. No hay problema, ¿ya? Bien, ¿de qué depende que yo finalice o no mi sistema? Recordemos que en inicio ya botón, el cual me servía para decir que mi sistema va a iniciar. Bien, ese mismo play button voy a poner afuera. Pero un poquito más, eso. Ese mismo play button, como cuando yo lo aplasto, se quede en switch with preset, es decir, cambia de estado, pues cuando yo lo vuelvo a aplastar, se debería finalizar el sistema. Bien, vamos a medir. Voy a elevar esto un poco más. Y listo. Bien, lo voy a conectar aquí. Y ahora sí, vamos a decir. Si nosotros presionamos este botón, es decir, si es que este botón pasa a ser directamente falso, en este caso es verdadero, así que ahora va a pasar a ser falso. Vamos a hacer aquí una pequeña variación con una compuerta not, perdón, para que si está en verdadero, no nos lleve directamente a ese estado, sino cambie de estado. Así que cuando este sea falso, pasará a través de una compuerta not y tomar el valor de verdadero. Así que cuando esto suceda, va a pasar al estado de finalizar. ¿Ya? Va a pasar al estado de finalizar. Perfecto. Si es que este valor, vamos a ponerlo un poco más acá para que nos dé espacio de seguir graficando. Perfecto. Si es que no es presionado este botón, entonces vamos a proceder a hacer los siguientes análisis. Primer análisis. Si es que la temperatura, es decir, si es que el valor aleatorio que se está generando es mayor a 70, vamos a poner una comparación. Vamos a tomar el valor. Si este valor es mayor a 70, entonces yo quiero que me lleve hacia otro estado. Perfecto. Es que este valor me va a llevar hacia el estado de enfriar. ¿Ya? Si es que está mayor a 70, me va a llevar hacia el estado de enfriar. Perfecto. ¿Y esto a dónde se va a conectar? Al FOS de acá. ¿Y esto a su vez a dónde? Pues a la salida de los estados. Listo. Si es que este valor no es mayor a 70, pues se va a evaluar. Se va a evaluar el siguiente valor. Se va a evaluar el siguiente, la siguiente comparación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir en la siguiente comparación? Si es que el valor aleatorio que se está generando es en cambio menor, eso, si es que es menor a 30, en cambio decíamos, ya si es que el valor aleatorio que se está generando es menor a 30, entonces nos va a llevar al estado de calentamiento. Perfecto. Entonces, vamos a ver nuevamente. Si es que presiono el botón de finalizar, pues se activará el finalizar y me llevará al último estado, al estado de finalizar. Si es que no lo presiono, vendrá a analizar el valor de tipo random que se ha generado y me dice, ¿es mayor a 70? Si es que es verdadero, pues envía al sistema directamente a enfriar. Supongamos que es falso. Va a preguntar nuevamente, ¿es menor a 30? Si es que el valor aleatorio que se ha generado es menor a 30, pues va el sistema a calentar
Caso contrario, si es que no se ha cumplido ninguna de esas tres condiciones, ¿qué debe hacer el sistema? Realimentarse. ¿Cómo se realimenta el sistema? Llevando al mismo estado del cual está partiendo. ¿Ya? Es decir, vamos a volver a medir. ¿Sí? Bien. Esto, ¿cada qué tiempo se va a ejecutar? En este caso le vamos a poner, le podríamos poner cada segundo, no habría ningún problema, pero sin embargo, quizás es mucho tiempo. Vamos a ejecutar esto cada medio segundo, ¿ya? Muy bien, cada medio segundo se está generando este valor y podríamos inclusive quitar este wait de aquí. Bueno, no lo quitemos para que no se nos genere otros problemas. Bien, está en este estado, ¿no es cierto? Supongamos que ahora el sistema de repente dijo, está menor a 30 grados, por lo tanto vamos a calentar. Ajá, vamos a proceder a calentar. Listo. La temperatura, ¿en qué instancia nomás se muestra? La temperatura solo se muestra en la instancia de medir. Solo en este estado va a variar la temperatura. Así que vamos a poner aquí use default if while. Es decir, para que use el valor por defecto en los demás estados, ¿ya? Bien, vamos a ponernos entonces en calentar. ¿Qué debe pasar en calentar? Pues que se deben activar las resistencias o con lo que estemos calentando nuestro sistema, ¿ya? Vamos a poner esto por acá abajo para que no nos dé problemas. ¿Ya? Vamos a volver a medir. Vamos a poner este weight aquí. Y vamos a crear a cada uno de esos valores. Recordemos que cuando esté el sistema midiendo, no debe ni calentar ni enfriar. Por lo tanto, esos valores van a estar en falso, ¿sí? Van a estar en false. Tanto el valor de calentar, el de enfriar, y en cambio en string nos va a mostrar el mensaje que se está tomando mediciones, ¿ya? Bueno, tomando mediciones no suena muy bien. Ejecutando mediciones. ¿Ya? Entonces, el valor de calentar está en falso, es decir, está apagado. Los valores de enfriar también están en apagado. Y en cambio, en el string nos está mostrando un mensaje ejecutando mediciones. Bien. Supongamos que el sistema está menor a 30 grados, por lo tanto va a proceder a calentar. Si se procede a calentar, significa que nuestro sistema de calentado ya no debe estar en apagado, sino que va a estar en encendido. ¿Ya? Va a estar en encendido. En este caso también voy a poner valores para los demás, aunque no sería imprescindible, pero para evitar posibles errores, vamos a decir que el de enfriado está en apagado y que el string me va a mostrar un mensaje que diga calentando o pongámosle resistencias activas. Vamos a ponerle como resistencias activas. Listo. Y por último, vamos a poner aquí hacia qué estado, una vez que llega a este estado, va a mantener las resistencias activas por un minuto, va por un segundo, perdón. ¿Ya? Vamos a tenerla activas por un segundo
Y después de eso vamos a irnos nuevamente al estado de medir. Así que aquí nomás cambio el estado de medir. ¿Ya? Se va a ejecutar el estado nuevamente de medir y listo. Vamos a hacer lo mismo para el estado de enfriar. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué va a suceder aquí? Pues lo que va a suceder aquí es que esto navega nuevamente al estado de medir. Aquí ya no se va a activar las resistencias, sino que imaginémonos que se van a activar algunos ventiladores. Así que se activa el sistema de enfriamiento. Y aquí le vamos a poner aire acondicionado. Activo. Aire acondicionado activo. Perfecto. Tomamos nuevamente los valores y nos transportamos hacia medir. Muy bien. Y por último, ¿qué pasa cuando navegamos? Por cierto, aquí también permanece un segundo activo el sistema y después pasa a finalizar. ¿Ya? En finalizar, vamos simplemente a colocar un string. Que diga sistema finalizado. ¿Ya? Y lo demás lo vamos a dejar tal cual. También vamos a poner un mensaje aquí en inicio. Nos diga inicio sistema. Y listo. Estos valores, como ustedes pueden observar, están con un fondo blanco, ¿no es cierto? Que están rodeados de verde y pues tienen un fondo blanco. Significa que no están siendo utilizados en todos los casos. No es lo mismo en string, como está siendo utilizado en todos los casos, pues nos aparece un recuadro totalmente lleno. Bien, como estos no los vamos a utilizar tampoco en todos los casos, aquí podríamos usarlos y decir que en este caso, pues los dos valores están apagados. Y al momento de finalizar, también que los dos sistemas están apagados. ¿Ya? Y listo. Cuando nosotros tenemos ya en finalizar, pues ya no debemos llevar a ningún otro estado. Así que aquí también vamos a producir una parada del sistema. Así que vamos a dar un valor de true. Claro que sí, no hay ningún problema. Ya, en este caso solo vamos a detener el sistema en la parte de finalizar, ¿sí? Vamos a detener el sistema en la parte de finalizar o cuando se presione stop en cualquier parte del sistema, ¿sí? Y listo. Aquí también, por ejemplo, nos dice que este valor aún no tiene conexión como tal, ¿sí? Entonces, podríamos directamente colocar el enum. Vamos a colocar esto igual en finalizar. ¿Ya?
Listo. Entonces vamos a llevarlo a este mismo estado de finalizar. Bien, vamos a revisar nuevamente los estados. Una vez que se presione este valor de inicio, pasaríamos al estado de medir. Caso contrario, se quedaría en inicio y aquí nos estaría mostrando inicio del sistema. Una vez que pase al estado de medir, se va a generar valor de tipo aleatorio entre 1 y 100 y se va a estar mostrando en temperatura. Este valor aleatorio se va a generar cada 500 más 100 cada 600 milisegundos. Y una vez que nosotros presionemos el botón de play nuevamente, recordemos que esta es una acción mecánica de tipo switch when preset, por lo tanto, se va a cambiar el estado cada vez que yo lo presione. Así que si es que no ubico ese botón, pues se va a pasar a analizar el sistema en el tema de enfriado, en el tema de calentado. Si es que se encuentra dentro de los rangos normales, va a pasar al mismo medir produciendo alimentación. Si es que el valor es menor a 30, se calentará. Si es que el valor es mayor a 70, se enfriará. Y si es que nosotros no presionamos este botón como tal, pues se ejecutarán estas medidas. Si presionamos en cambio el botón, pasará el sistema a finalizar. ¿Sí? Bien, si es que se calienta el sistema, volverá a medir después de un segundo. Mientras ese segundo transcurra, se mantendrá las resistencias activas calentando el sistema y el enfriado se mantiene apagado. En cambio, en enfriar, se mantendrán las resistencias apagadas, se mantendrá el tema de enfriamiento encendido y nos aparecerá el mensaje aire acondicionado activo. Esto igual ocurrirá durante un segundo. Y por último, se irá a finalizar apagando todos los sistemas y mostrándonos un mensaje de sistema finalizado y enviando todo el sistema a terminarlo. Bien, vamos a ver si eso funciona de la manera en como hemos descrito. Empezamos, tenemos el mensaje que dice inicio del sistema, presionamos nuestro botón. Muy bien, aquí parece que está pasando algo que no se nos queda el sistema almacenado en este valor. Bien. Vamos a ver qué sucede. Vamos a medir. Estamos viendo que una vez que se ejecutan las muestras, inmediatamente se crea el desplazamiento. Bien, no está esto esperando el tiempo que nosotros hemos determinado. Entonces, es por esa razón. Vamos a volverlo a cambiar a este estado. Presionamos play. Nos muestra los datos. Nos falta que esto permanezca activo como tal el segundo que hemos descrito, ¿no es cierto? Ya. Bien, lo que no está esperando el sistema es el tiempo que hemos descrito para que pase al siguiente valor. Vamos a ver, no debería ocurrir eso. Estamos bien con los tiempos. Bien, solo voy a hacer un análisis. Bien, eso no ha sido como...
Ya, sí está bien. Vamos a incrementar simplemente un poco. Vamos a definir que permanezca activo unos 10 segundos. En ambos casos. Ya. Bien, aquí hay una pequeña fallita. Lo que pasa es que está esperándonos el tiempo y después de que se ejecute estar dentro de la condición y no fuera de la condición. Así que para evitar todos esos errores, vamos a crear variables de cada uno de estos condiciones. De esa manera se producirán los cambios una vez que se ejecute el programa y no después. Bien, a lo que me refiero es a lo siguiente. Vamos a desconectar esta línea de aquí, este de aquí y también este de aquí. Vamos a crear variables locales. Voy a ubicar aquí. Este también voy a crear variables locales. Voy a ubicar acá. Y desde de aquí también la voy a ubicar acá. Perfecto. Lo mismo voy a hacer en este caso. Muy bien. Y nos falta en inicio también. ¿Ya? Estamos ya en todos los casos. Ahora sí, vamos a volver a ejecutar las mediciones. Vamos a empezar, estamos en el inicio del sistema y analizamos las diferentes temperaturas. Estamos en 5, se activan las resistencias. Estamos muy bien. Se queda activo por 10 segundos, 94, y se activan nuevamente las resistencias. Bien, ¿por qué no vemos ese cambio inmediato? Es porque estamos ejecutando cada 1000 milisegundos las variaciones. Está mucho tiempo, ¿no es cierto? Así que pongámosle esto cada
cada 100. Y también este valorcito de aquí, eliminémoslo. Y este valor de temperatura, como solo está siendo afectado en las... Perfecto. Bien, cambiamos nuevamente el estado y volvemos a ejecutar. Bien, ahora sí, 82 inmediatamente se activa. Aire acondicionado activo. Tienen que pasar los 10 segundos que pusimos. 3 segundos se activan las resistencias. Perdón, temperatura en 3 se activan las resistencias. Bien. Bueno, este es un sistema extremadamente amortiguado. No tiene ningún control de tipo PID. Es por esa razón que pues están cada rato encendiéndose tanto las resistencias como el aire acondicionado. Bien, si quisiéramos todavía mejorar ese sistema como tal, vamos a hacer que la respuesta aquí se lean las muestras cada 250 milisegundos, o podríamos ponerle cada 500, está bien con cada 500. Y vamos a hacer un cambio aquí, vamos a decir que no permanezca activo tanto tiempo, sino solo 2.5 segundos. Y aquí también 2.5 segundos. Muy bien. Ahora sí ya. Dura menos tiempo. Y como ustedes pueden ir observando, mientras está en los rangos entre 30 y 70, el sistema está bastante bien, se comporta bien. Si quisiéramos ser más restrictivos aún, podríamos variar bueno, no más restrictivos, más permisivos. Digamos que vamos a leer solo valores menores a 10 y 90. Temperaturas entre 10 y 90 vamos a tomarlas como bien y vamos a volver a ejecutar el sistema. Presionamos play y vemos que ahora sí el sistema se comporta de una mejor manera, ¿no es cierto? Siendo más permisivo. Están ejecutando perfectamente las mediciones. Ejecutando mediciones, aire acondicionado activo. Y bien, como lo hemos hecho todo esto, solo con máquinas de estados. Un sistema un poco sencillito nomás para explicar el funcionamiento de las máquinas de estados. ¿Tienen alguna consulta tal vez? Sí, yo lo único que no entendí es lo de la variable local, o sea, sí, más o menos entendí el palo que sirve, pero ¿cuál es su función en cada una? Ya. Recuerden, nosotros tenemos, vamos a hablar de dos tipos de variables. Variables locales y variables globales. Las variables locales son las que nos sirven solo dentro de la función que se crean y las que están dentro y las funciones que están dentro de esa función. En cambio, las variables globales pueden ser utilizadas en cualquier parte del programa. Ahora, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, yo creé una variable local de esto que dice calentar, en todas las funciones int key. Es la variable que pertenece a esta estructura grandota, ¿no es cierto? A esta le pertenece. ¿Dónde la puedo utilizar? Pues las estructuras que están más adentro. Aquí la puedo utilizar. Si yo creara aquí otro while, por ejemplo, pusiera aquí un for, dentro de esta también la puedo utilizar. No hay ningún problema. Donde ya no la podría utilizar como tal es aquí, en esta
parte de aquí, supongamos que yo voy a crear aquí ya no la puedo utilizar porque ya no pertenece a esto. ¿Cómo haría para utilizar aquí a esta misma? ¿Verdad? Y ahora sí es esto, a esto y a esto. ¿Ya? Bien. ¿Por qué creo ahora las variables? Porque recuerden, en estos casos en particular, para que yo pongo un túnel, como el que creé en un principio, voy a borrar esta variable por un momento. Y voy a conectarla de aquí hasta acá. Si yo pongo este túnel, significa que mi sistema se va a actualizar solo cuando esta estructura de aquí finalice. Cuando esta estructura finalice, este túnel me va a enviar la información hacia este indicador. Pero yo no necesito que se actualice la información después de que se termine la estructura. Yo quiero que la primera vez que se ingrese a la estructura o en el momento que se ingrese a la estructura, yo pueda ya cambiar esa información. ¿Cómo puedo hacer eso entonces? Con una variable. ¿Sí? Variable me permite ya actualizar la información de esa estructura. No sé si me entendiste mejor. La última parte no, porque se me entrecortó. Ya. Esto te mencionaba que cuando yo necesite actualizar la información de manera inmediata, necesito ubicar la variable. Un túnel como este de aquí se tiene que terminar de ejecutar la estructura. Y en este caso, como estamos utilizando waits, permita al túnel, mientras se está ejecutando este tiempo, la información ya ha sido entregada a través de las variables. Ya, ingeniero. Ahí sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Pero, en este caso, ¿en qué tiempo vendría a terminarse el proceso? Porque no pusimos una condición para determinar el tiempo en la temperatura, perdón, en que se detenga el sistema. Ya. Nosotros aquí en medir pondríamos condición para, por ejemplo, digamos que si la temperatura es menor a 2 grados centígrados, el sistema directamente se detenga. O si es que la temperatura es superior a 95 grados centígrados, que el sistema se detenga. Casos, digamos, fortuitos que a veces suelen suceder, ¿ya? Podríamos ubicar esas condiciones. En este caso, nosotros estamos diciendo que el sistema solo finalice cuando nosotros presionamos nuevamente este botón. Por ejemplo, nosotros damos ahí para iniciar y se están ejecutando las mediciones, ¿no es cierto? Bien, ahora yo quiero que mi sistema se detenga como tal. Entonces presiono nuevamente este botón y si ven que el sistema ha finalizado, ¿ya? En este caso solo lo estoy haciendo a través de un switch, pero yo tranquilamente podría poner que se restrinja tal vez por las temperaturas, tal vez por el número de veces que se está ejecutando el sistema, por tiempos, eso ya es de acuerdo a cómo ustedes lo definan, ¿sí? Otra pregunta. Los indicadores, a lo que pusimos las condiciones dentro del sistema del de adentro, ¿deben estar fijamente afuera o pueden borrarse? Estos indicadores de aquí Sí, ingeniero. deben estar
físicamente afuera del sistema. Si nosotros los borramos, todas las variables que hemos creado también se eliminarían como tal. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, yo tendría listo el proyecto el día lunes, martes a más tardar, para que lo empecemos a desarrollar ya desde la clase del día martes. ¿Les parece? Ya, ingeniero. Sí, estaría bien. Ya. Claro, claro. Es un sistema bastante similar. Ahí también es importante aplicar un poco más de control porque recuerda que esto se va a amortiguar, ¿no es cierto? Es importante también aplicar aquí un sistema de control. Por ejemplo, pasas de medir a control. Entonces, para que se ejecute un tema también de un PID podría ser, para que no esté el sistema muy amortiguado. Son muy interesantes esos sistemas, como les digo. De ahí, por ejemplo, se hacen paneles de usuarios para que se logueen usuarios, se les saca ahí todo el principal, donde tienen que ingresar su usuario, su contraseña, se enlaza con las bases de datos y se van registrando. Es bastante interesante este tema. Bien, chicos, entonces, pues hasta aquí quedaríamos por esta clase. Nos vemos el día martes en la próxima clase. Bien, ingeniero. No. Hasta Ya, luego. ingeniero, gracias. Hasta luego. Que pasen muy bien.